Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, por la invitación de la Fundación y gracias también a todos los profes que estáis hoy aquí. Como me toca cerrar, voy a recoger algunas de las cosas que se han ido diciendo a lo largo de la tarde. Estamos a la altura de los niños. Yo creo que si tuviera, después de todo lo que he escuchado, que cambiar el título, preguntaría si están nuestras escuelas a la altura de lo que los niños necesitan, ¿no? De algo que a mí me gusta repetir constantemente, y es que el derecho a la educación de cada niño de este planeta no se agota en el derecho a la escolarización, sino que requiere un derecho a una educación excelente que le permita alcanzar todas sus posibilidades, el desarrollo óptimo, y que además requiere la complicidad de todos los adultos, entidades, agentes de socialización que le rodean. Y eso requiere un gran compromiso social. Por eso las escuelas, muchas escuelas, y después de escuchar a Elena o a Coral, evidentemente lo reiteramos, muchas escuelas sí están hoy a la altura de nuestros niños, pero no pueden trabajar solas. Y ciertamente el hecho de educar hoy a las nuevas generaciones cada vez es más complejo, en una escuela que cada vez es más diversa. Por eso yo he subtitulado esta intervención y estos minutos que tenemos para cerrar esta tarde de la inclusividad, de un entorno inclusivo como el que hablaba Jaime, a la personalización del aprendizaje, que creo que es uno de los grandes desafíos que vamos a abordar en los próximos años dentro del panorama de la educación. Voy a intentar centrar esta reflexión alrededor de 6 preguntas. Primero, ¿qué entendemos hoy por diversidad de aprendizaje? ¿Cómo podemos avanzar en las circunstancias de muchas de nuestras escuelas donde fundamentalmente, y ya avanzo una de las ideas más importantes, la diversidad, la diferencia está asociada a la discriminación? Y esa idea que muchas veces pues se supone para los docentes un gran caballo de batalla, no solemos encontrar en muchas de nuestras escuelas aislada una dificultad de aprendizaje, sino que viene acompañada de muchos otros factores de diferencia que empeoran nuestra capacidad de poder hacer algo y que desde luego se ve mucho más empobrecida por la falta de recursos que muchos de nuestros docentes, muchas de nuestras escuelas tienen a la hora de atender adecuadamente la diversidad. ¿Cómo avanzamos? Yo soy fundamentalmente optimista, dentro de nuestras circunstancias. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear en nuestras escuelas ese entorno de inclusividad que realmente permita que la atención a la diferencia enriquezca nuestros contextos educativos? Y al final me gustaría terminar con algunas claves muy prácticas de por dónde podemos empezar. ¿Qué es la diversidad? Primero, me gustaría empezar con una anécdota. Yo soy profe de secundaria, he estado muchos años en aulas de la ESO y hago una especie de dinámica, sobre todo porque en nuestras escuelas, la Fundación en este momento tiene 6 escuelas, en algunas de ellas hasta un 100% de inmigración o de factores de diversidad. En Madrid tenemos una escuela con casi un 40% de necesidades profundas, autismo, TDAH, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hago un juego, sobre todo en secundaria, para definir quiénes son los alumnos normales de mis clases. Entonces, primero pido que se pongan en pie todos los que son de colores, los negros, los amarillos, los morenos. Entonces ya un grupo sale al otro lado de la sala. Después pido que se levanten los que no hablan normal. Y entonces ahí ya pues los ucranianos, los rusos, en fin, tenemos bastante combinación. Estos también se levantan. Luego ya empiezan los que no son normales o son distintos, pues porque tienen una característica física distinta, pues uno lleva un aparato, el otro porque está muy gordo, el otro porque los que por supuesto tienen o bien una afición extraordinaria, y quedan 2 o 3 sentados incómodos, ¿no? O sea, porque es que realmente nadie nos sentimos normal, ¿no? El concepto de normalidad es una maldición, es un invento diabólico, porque al final se ha colado en el imaginario del sistema educativo y no responde realmente a nadie.
Yo he hecho durante muchos años muchos libros de texto. Ya sé que mis compañeras se han metido un poco con ellos, pero es verdad que cuando hacemos material didáctico para profes, los autores tenemos, entre comillas, en nuestra mente un dibujo del alumno normal. Entonces diseñas la intervención, las actividades, para una especie de listón, ¿no?, al que uno o una tiene que llegar. ¿Y cuál es el alumno normal en ese imaginario educativo? Dice Santos Guerra, una cita que a mí me gusta mucho: el alumno normal en este país es varón, blanco, sano, inteligente, autóctono, hetero, creyente, payo, vidente, ágil, oyente, castellano parlante. Porque los demás, dice Santos Guerra, son anormales o, lo que es peor, subnormales. La gallina, es el título del libro, no es un águila defectuosa. Yo creo que hay que hacer una enmienda a la totalidad. Y antes de hablar de la diferencia, hay que cuestionar profundamente la configuración en nuestro sistema del concepto de normalidad. Y esto requiere una gran revolución en la forma en la que entendemos la diversidad. Porque todos los alumnos, cada uno de los alumnos y alumnas de este país son diferentes. Yo siempre digo que mi clase ideal no sería esa en la que tenemos 1, 2, 3, yo tengo un aula de sexto de primaria en Madrid con 8 TDAHs medicados, más 4 alumnos con necesidades profundas y una profesora que es absolutamente genial. Una clase ideal sería una clase con 30 ASIS y cada uno de ellos con un itinerario diseñado totalmente específico para su diversidad. Pero el problema de los factores de diferencia o de diversidad en la realidad cotidiana de nuestras escuelas, muy innovadoras ellas, por proyectos, globalizadoras y un largo etcétera de cosas, es que normalmente los factores de diferencia van asociados. No se presentan aislados, es decir, habitualmente un alumno que tiene una dislexia mal diagnosticada, lo cual le ha supuesto dificultades de aprendizaje, tiene asociadas disfunciones ejecutivas que además han ido consolidando un fracaso académico bastante constante, acaba siendo una víctima propiciatoria de bullying y acaba teniendo problemas de relación emocional, afectiva, incomprensión y un largo etcétera. Por supuesto, si esto se va asociado con desventajas económicas o socioculturales de su familia o de sus adultos de referencia, acaba teniendo una discriminación mucho mayor. Los factores de diferencia suelen presentarse y consolidarse de forma amalgamada a lo largo de la escolarización. Por eso vuelvo a insistir que cuando uno plantea o una se plantea la necesidad de cambiar, como decía Jaime también en su presentación, la necesidad, como ha dicho él, en la empresa, de plantear entornos inclusivos, hoy nuestras escuelas realmente se plantean un desafío grande de abordar una cultura verdaderamente inclusiva. No solamente por las diferencias de aprendizaje, por estilos cognitivos o dificultades, capacidad, inteligencias y un largo etcétera, sino fundamentalmente porque solo en un entorno de inclusividad real podemos generar un modelo de personalización en la intervención educativa. Y eso, vuelvo a insistir, es el futuro. A lo largo de la historia de la educación en este país, desde los años 70, el concepto de cómo abordamos la diferencia ha ido pasando por distintas fases que seguro que todos conocéis bien. De cómo, cuando yo empecé a dar clase hace ya muchísimos años, lo que teníamos entonces eran los chicos listos y los chicos menos listos, que ya venían de serie. La inteligencia era algo muy fijo, muy determinado, condicionado por la genética, y en la escuela uno podía hacer lo que podía. Entonces había algunos listos donde se hacían actividades de extensión y luego todos teníamos en aquellos manuales actividades de refuerzo. La LOCSE supuso una revolución bastante importante en la concepción del aprendizaje y nos fue acostumbrando a trancas y barrancas y con muchos déficits, pero sí nos ayudó a entender el concepto de diversidad y de inclusión dentro de las aulas, o de integración, mejor dicho.
fundamentalmente, el cambio que teníamos que hacer en aquel momento, los docentes, era cambiar nuestra forma de dar clase, nuestra forma, como ha dicho muy bien Coral, ¿no? Cómo enseñábamos. Y teníamos que cambiar nuestras metodologías, y teníamos que cambiar nuestros recursos, y teníamos que cambiar los objetivos, y las adaptaciones curriculares significativas que modificaban objetivos, y las no significativas que modificaban las metodologías. Pero era el sistema, era la organización, era la docencia la que tenía que cambiar. Y a eso llamábamos integración de las diferencias. ¿Cuál es el cambio en los últimos años en el momentum de la innovación educativa? El concepto de inclusividad va vinculado a ese cambio que decía Coral. Ya no hablamos de la escuela como el lugar donde se enseña, sino de la escuela como el lugar donde se aprende. La diferencia entre una escuela que integra y una escuela inclusiva es que lo que tiene que cambiar es la escuela, no aquella persona que presenta una diferencia significativa frente al resto del alumnado. Es cómo cambiamos los entornos, cómo cambiamos los climas, cómo cambiamos la cultura de centro, cómo diseñamos de forma distinta el currículum, la organización, los modelos de evaluación, las expectativas que tenemos sobre nuestros alumnos. Por eso, vuelvo a insistir, el desafío es pasar de un modelo mental, de un imaginario social que todavía pende de la integración, a un modelo y a una concepción de las instituciones educativas desde la filosofía de la inclusión. Y me he permitido recoger esta cita, que es del País, de hace ya unos años, que dice así: a finales del siglo XV aparece la sífilis, un nuevo azote de cuya propagación se acusa siempre a los otros, a los enemigos. Para los italianos es el mal francés, pero los franceses la llaman el mal napolitano. Los españoles bautizan esta enfermedad como el mal alemán y los flamencos la denominan el mal español. Para los rusos es el mal de los polacos y para los turcos es el mal de los cristianos. Y permítanme la metáfora. Uno de los grandes problemas para abordar la diferencia es la lógica de la exclusión y en la culpabilización en el sistema de la bajada de niveles, del fracaso escolar, de una escuela que no acaba, como bien decía antes Jaume, de despegar en el proceso de cambio educativo que todos deseamos. Es muy fácil y se usa mucho la demagogia que opone hoy en España equidad y calidad y que culpabiliza a aquellos que presentan diferencias en sus formas de aprender o en sus orígenes socioculturales, en su raza y un largo etcétera, de la bajada, comillas, 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 de los niveles. Y miren, al final la diferencia es una riqueza, es una oportunidad para un aprendizaje diferente. No supone necesariamente la discriminación, a no ser que vaya asociada de la injusticia y de la carencia de los recursos necesarios para abordarla como riqueza. Cuando yo empecé mi carrera profesional, comenzamos en Mallorca, en las islas. Mi marido entonces estaba en un centro, International Balearic School, de esto hace más de 30 años, y el folleto que anunciaba aquel colegio, que valía entonces una fortuna, ponía en su portada 19 nacionalidades. Es verdad que eran alemanes y no senegaleses, pero lo que en aquel momento se vendía como prestigio, que era la convivencia intercultural y la riqueza de la pluralidad, solo viene asociada como amenaza cuando está asociada a la injusticia y a la carencia de recursos. Y esto es un peligro que muchas veces nos cuelan los políticos y nos cuelan también aquellos que no tienen mucho interés en un avance real de nuestro sistema educativo. Y yo soy optimista, creo que hemos avanzado mucho. Y en esta historia de cambios, sobre todo en los últimos 15 años, estamos viendo muchas oportunidades que nos permiten a los que estamos aquí. No hay que esperar, porque las revoluciones, yo siempre digo, no se hacen en los despachos. Nunca se hicieron en los despachos, siempre se hicieron en las trincheras. Y las trincheras de la revolución educativa son nuestras aulas. Y hay muchas cosas que ya se pueden hacer y que están ocurriendo y hay un avance. Y creo que hay un cambio en la cultura de evaluación, hay un cambio en la visión que muchos de nosotros tenemos por la diversidad. Y hay muchas familias que optan, que buscan una escuela que tenga un factor interesante de convivencia intercultural, interreligiosa,
que apuestan porque sus hijos vivan unos valores alternativos a lo que muchas veces se vende por ahí. Creo que hay un cambio interesante en todo el modelo de personalización que va mucho más allá de la introducción de la tecnología y que tiene mucho más que ver, en nuestro caso, estamos haciendo un trabajo muy interesante en cómo estimulamos y entrenamos de forma sistemática las funciones ejecutivas, cómo personalizamos y diseñamos la intervención de los docentes a partir de conocer cómo funciona cada una de las mentes de nuestros alumnos. Y es verdad que hay muchas contradicciones legislativas, que además tienen afición por cambiarlas con cierta frecuencia, pero también es verdad que hay muchos escondrijos y hay muchas rendijas donde uno puede casi que burlar al sistema. Y yo siempre digo que la primera competencia de un buen equipo directivo es engañar bien a la administración. Y esto, al final, nos permite muchas de las opciones, de la flexibilidad, de la autonomía que necesita una escuela, y eso lo demuestran todos los estudios internacionales, que el grado de éxito de un sistema educativo es directamente proporcional al grado real de autonomía que tienen sus escuelas y sus sistemas educativos. Hay varios desafíos a la hora de abordar un sistema, una escuela realmente inclusiva. La primera, yo le llamo folclorismo, es banalizar las diferencias y focalizar y pensar que porque un niño o una niña tiene dislexia o tiene un TDAH o tiene un síndrome de Down nosotros tenemos una comunidad grande de autistas dentro de nuestra escuela, es lo único que tiene ese niño. Y es importante salir o saltar. He hablado también de la presión política o del sistema a categorizar y volver al modelo de la integración. Pero hay un desafío que a mí me parece particularmente interesante, que es el desafío para el docente, para el profe. Necesitamos cambiar la mirada. Y yo creo que es un cambio de mentalidad. No solamente es qué puedo yo enseñar a cada uno de mis alumnos, cómo puedo responder a su necesidad específica. La pregunta es previa. ¿Qué puedo yo aprender de cada uno de ellos? ¿Qué pueden enseñarnos? ¿Qué tesoros traen los que vienen de tan lejos? Tenemos 41 niñas menas en una de nuestras escuelas, cada una de ellas con una trayectoria vital absolutamente sorprendente y que posiblemente ninguno de nosotros podríamos pasar por muchas de sus realidades. No solo es que puedo enseñarle yo, sino qué puede enseñarme cada una de ellas, qué tesoros traen, qué lecciones, cómo aprenden, qué lenguajes utilizan los verbales, los no verbales, qué experiencias pueden enriquecer nuestro contexto. ¿Y cómo podemos avanzar para generar un entorno realmente inclusivo? Yo, como soy profe y suelo estar en el otro lado del salón bastante, lo voy a hacer casi que como un recetario para que luego os lo podéis llevar. Varias pistas. La primera, entender que la diversidad es algo particular, es parte de nuestra identidad. Nosotros somos distintos, yo tengo mucho más en común con una madre marroquí de familia numerosa que con mi hijo pequeño. Que hay muchos factores, como pueden ser la edad, la generación, la cultura, la afición. Hay muchas cosas que nos hacen diversos. Somos diferentes, cada uno de nosotros. La diferencia no es la excepción, es la regla. Necesitamos descubrir, y vuelvo al ejemplo del Baleares International, que somos nosotros quienes construimos la vivencia de la diferencia. Son factores añadidos y que la diferencia se puede convertir en fuente de riqueza para la convivencia y no de discriminación. Y que eso está en nuestras manos, está en las manos de cada una de nuestras escuelas, que yo les llamo siempre, son pequeñas incubadoras de cambio social. Tenemos la oportunidad dentro de nuestras escuelas de generar un entorno, un microentorno distinto que haga que nuestros alumnos entiendan esa riqueza y no la utilicen como un arma para dañar al otro. Ampliar las perspectivas que tienen nuestros alumnos hacia múltiples formas de diversidad positiva y no solamente aquellas que les suponen una cierta desventaja. Enseñarles cómo la injusticia y los prejuicios afectan también a formas de diversidad y profundizar, esto es importante, profundizar cómo los conocimientos, la investigación y las posibilidades de progreso pueden cambiar estas situaciones. Este curso, uno de los proyectos, nosotros tenemos todas las escuelas organizadas con el currículum globalizado, aproximadamente el 60% en primaria y el 80% en secundaria, proyectos verticales donde toda la escuela
trabaja un mismo eje. Y uno de los proyectos de este curso ha sido sobre la mente humana. Desde los 3 años, que tenían un cerebro de cabra y veías a los niños todos alborotados porque el cerebro olía mal y te contaban, hasta los de secundaria, los de cuarto de la ESO, que han hecho un estudio mucho más exhaustivo, evidentemente. Bueno, pues uno de los proyectos, en el último ciclo de primaria, han estado jugando en cómo funciona la mente, cómo funcionaba la mente de cada uno de los alumnos, en uno de las aulas donde hay más de un 80% con niños, comillas, con NEE, necesidades especiales educativas. Y han ido estudiando cada uno y han ido entendiendo cómo aprenden de forma distinta. Y era realmente conmovedor cómo eran capaces de describir la forma en la que el cerebro de cada uno de sus compañeros aprendía distinto y qué necesitaba su compañero para comprender en profundidad, a diferencia del otro compañero que necesitaba o disfrutaba de otro tipo de recursos o de estímulos. Evitar las generalizaciones, evitar descansar, vuelvo a insistir, solamente en las diferencias obvias. Vuelvo a insistir con esta anécdota. Peter, uno de nuestros alumnos, polaco, disléxico, con un retraso madurativo bastante importante y con un mal diagnóstico inicial, llegó hace un año a una de nuestras escuelas, con un caso de bullying este año pasado bastante duro. Y en una de las dinámicas que hacíamos con los alumnos, yo entré en una de las clases, primero de la ESO, y les pedía, ¿no?, que me dijeran por qué había pasado lo que había pasado. Y describían a Peter. Nos da asco. Está marginado y solo tiene como amigo al radiador de la esquina derecha de la clase de segundo D. Al no tener amigos y necesitar relacionarse, se ha hecho amigo del radiador de la conserjería y a veces se le puede ver hablándole y acariciándole. Vuelvo a insistir en que la diferencia necesita vivirse aislada o separada de la discriminación. Y como bien decía también Coral, en este momento cualquier programa de intervención necesita ser integrador, holístico, ¿no?, como llamamos ahora. Necesita abordar no solamente lo que un niño necesita de estimulación y de ayuda para procesos de aprendizaje intelectual, sino que necesita también un verdadero acompañamiento emocional y un verdadero acompañamiento no solamente del individuo que tiene la necesidad, sino del grupo que le acoge. Las intervenciones para cualquier diferencia son mucho más sistémicas, ¿no?, y tienen que evitar un poco algunos de estos riesgos. La ignorancia, la generalización. Me voy a centrar en uno de ellos, la fachada y la trastienda. Es una metáfora que a mí me gusta mucho, ¿no? La describe Dean McCannell cuando explica cómo visitamos, ¿no?, los zocos en los países orientales, ¿no? Dices, tú vas paseando, yo estaba hace poco en uno de ellos, en uno de los zocos en Jerusalén, y solo ves pedir al baño. Fue un drama toda esta historia, ¿no?, porque ves que tienen como 50 centímetros, medio metro, y la trastienda es un mundo realmente oscuro, ¿no? Yo pienso que a veces uno pasa en las escuelas por las diferencias como por un zoco, y que solo ves la fachada, y que solo te fijas en aquello que destaca, pero no entras en la trastienda, no exploras en profundidad cuáles son las raíces, las repercusiones, los contextos, los entornos, etcétera, etcétera. Y una tentación muy importante, que es la de estereotipar, ¿no? Un poco también decía Coral, decías, ¿no?, lo de las etiquetas, decías, al final el diagnóstico tiene que evitar la etiqueta. Yo daría un paso más, porque desgraciadamente las etiquetas las ponen los compañeros. Y esto era un problema hace 10 años en la secundaria, hoy es un problema en primero y segundo de primaria, por distintas razones que ahora no podemos explorar, pero es cierto que la evolución hacia abajo de la infancia está cambiando mucho los estilos de relación grupal, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, los esfuerzos que hacemos en las escuelas para generar cultura y clima de interacción social positiva son fundamentales. Insisto, los estereotipos, los motes, los rechazos vienen ya desde edades tremendamente tempranas. Y son los mismos profes, somos los mismos profes muchas veces los que tenemos prejuicios. Una escuela inclusiva debe cambiar su cultura y su clima hacia la inclusividad. Eso supone cambiar el currículum, cambiar la homogeneidad, cambiar
el imaginario, cambiar las expectativas, cambiar las formas de organizarse, cambiar el currículum, los estilos de liderazgo, cambiar las formas de evaluar, entender el currículum como algo vivo, como un retrato de la cultura. Y cuando uno aborda la diferencia, necesita entender, o al menos tener debajo, un modelo de cultura escolar, ¿no? Ese intangible que entras en una escuela y respiras inclusión, y respiras serenidad, y respiras vida. Y entras en escuelas y a los 10 minutos estás en tensión. Y ves a los alumnos en su lenguaje corporal, en su lenguaje no verbal, en lo que hay colgado en las paredes, ¿no? Como decía el director de uno de mis institutos, no se puede colgar nada, que se desconcha la pintura. La forma en la que están dispuestas las mesas, decía otro de los directores en una de las escuelas que hacía coaching hace poco, una escuela nueva, con las mesas clavadas al suelo, en el 2019, ¿no? Y me decía, es que así no se tuercen. Entonces, es como, ¿cómo se genera el intangible de una cultura acogedora, de una cultura hospitalaria, ¿no? Hay un modelo, puesto ahí la foto de la cebolla, no sé si conocéis, IBM, una de las grandes empresas multinacionales, que primero abordó en el entorno empresarial qué significaba un entorno inclusivo, qué significaba una cultura inclusiva de empresa, tenía un problema en los años 70 bastante importante, y es que ellos tenían, yo tengo toda mi familia en IBM, entonces esto me tocó en su momento y bastante de cerca. Entonces, cuando fundaban sedes en Japón, en países más exóticos, mandaban a sus grandes directores generales, que cobraban entonces millonadas, ¿no? Y se estrellaban, ¿no? Entonces se planteaban por qué ejecutivos que tenían mucho éxito en Estados Unidos, cuando se iban a culturas asiáticas, se estrellaban, ¿no? Encargaron un estudio a un sociólogo que se llama Hofstede, que después de varios años sacó la conclusión de que el problema estaba en la falta de comprensión cultural. Si a la cultura, y de ahí el modelo de la cebolla de Hofstede, que se ha hecho después muy famoso, la cultura es como una cebolla. Lo que vemos, la diversidad que vemos, es muy aparente, ¿vale? Es la que vemos en un niño que tiene una dificultad en la lectura, en un niño que tiene una dificultad en el lenguaje, en un niño que tiene una dificultad de relación, lo que vemos. Pero lo que vemos, la capa de fuera, esconde detrás una capa más profunda de sus normas, sus leyes, lo que entiende, lo que prioriza, lo que valora. Y hay un cogollito mucho más dentro que tiene que ver con las creencias profundas que tiene sobre la vida, sobre el mundo y sobre sí mismo. A mí me gusta mucho, algunos ya me lo habéis oído alguna vez, una metáfora que utiliza Howard Gardner, el padre de las inteligencias múltiples y que yo uso siempre, ¿no? Él dice, para explicar cómo se construye la identidad, dice lo siguiente: concentraros y no penséis en este momento, no penséis para nada en una cebra blanca con rayas de color rosa fucsia brillante. No penséis en una cebra blanca con rayas rosa que brilla mucho. ¿Qué tenéis pintada en la mente? La cebra. La mente funciona con la imaginación, dice Gardner. Construimos una visión de la realidad en función de los relatos que escuchamos, de los cientos y cientos de miles de relatos que escuchamos verbal y visualmente. Y nos vamos haciendo una visión de la vida, la muerte, la cultura, el trabajo, la ciencia, la familia, etcétera, etcétera. Educar es contar cebras, contar relatos. Y el niño va haciéndose una visión de la vida. El currículum es un relato, entre los muchos que se cuentan en una escuela. Y en la escuela se cuentan, esto que hemos hablado siempre, ¿no? El currículum oculto. En la escuela ocurren muchos factores que van configurando la visión que cada uno de los alumnos tiene sobre el mundo y sobre él mismo o sobre ella misma. Y esa intervención, el modelo del iceberg, esa intervención que debe ser explícita por parte de las instituciones educativas, de cómo apuesto por cambiar el entorno, por manipular, por intervenir de una forma explícita, por crear una cebra, un relato que sea respetuoso con los valores, con los principios
del proyecto educativo y, a la postre, con los principios y con los valores de los derechos universales del ser humano. Y esto se traduce en cómo entendemos en la escuela el currículo. Lo que las leyes y las administraciones nos proponen es la parte de arriba del iceberg. Y cuando hemos abordado hasta hace muy poco la diferencia y cuando hemos abordado la diversidad, ¿qué hemos hecho en la escuela con el currículum? Hemos empezado a quitar trozos. Hemos dicho, pues los que tienen esta dificultad, que dediquen menos tiempo a esto, que quiten esto, los mínimos, ¿recordáis? Los mínimos. Y entonces nos hacíamos rayadas mentales a ver si subrayábamos los mínimos, si tenían que hacer ecuaciones de primer grado, de segundo o de tercero, si tenían que estudiar latín, o tenían que hacer francés, inglés, o solo inglés porque pobrecitos, o ahora los chinos, en fin. Íbamos quitando y poniendo, ¿sí? Y hemos entendido durante mucho tiempo que el abordaje de la diferencia estaba en la parte de arriba del iceberg. Pero no, no. Esto funciona como hemos visto antes. Lo que vemos, lo que hacemos explícitamente, desvela nuestra intencionalidad educativa, que se refleja hoy con un modelo, como también han dicho mis colegas antes, un modelo curricular que descanse en una descripción competencial del desarrollo humano, que traduzca en conductas necesarias e imprescindibles para abordar la vida, pero que a la vez desvele un nivel mucho más profundo, que es la clase de persona que queremos lograr al final del proceso educativo. Como decían antes mis compañeros, gradualmente se apuesta en Europa a que la educación obligatoria llegue hasta los 18 años. Muchos de mis compañeros se tiran de los pelos. Si no hay quien los aguante hasta los 16. O sea, si estamos rezando porque cumplan los años para que se vayan, que si es en febrero, el 16, el 17, llevas una tarta a la sala de profesores. Vamos, ¿qué es esto? Yo lo he vivido muchas veces, no una ni dos. Y dices, ¿y ahora se tienen que quedar 2 años más? Claro, si la escuela homogénea, homogeneizadora, no aguanta la presión de la diferencia hoy abismal de nuestra adolescencia, ¿cómo vamos a aguantar la presión de ese bienio que nos falta y que nos falta evidentemente de forma creativa para abordar? Bien, ¿cómo queremos? ¿Qué clase de persona queremos que salgan de nuestras instituciones educativas? Claro que la familia tiene un papel fundamental. Dicen los más pesimistas que la escuela no llega ni a un 20% de impacto en el éxito educativo, que no en el académico, de un alumno. Y que el otro 80% se reparte entre la familia y el entorno social. Un 20% es muy poco, o según cómo se mire. Hasta un 20% de posibilidades tiene hoy la escuela de cambiar el destino de muchos de los alumnos que vienen con un factor de diferencia que les aboca al fracaso vital. Esa cultura, esa especie de iceberg, todos esos factores escondidos, se generan en los ejemplos, en lo que colgamos en las paredes, en los relatos, en los lenguajes, en los textos, en las historias, los poemas, situaciones vitales, experiencias, testimonios, invitados que traemos, cómo generamos los proyectos, cómo seleccionamos los tópicos, cómo elegimos decorar un aula, a qué se parece, cuál es la estética, qué símbolos tenemos, cómo entendemos las contradicciones interculturales o interreligiosas, qué respetamos, qué no respetamos, qué partes de la cultura son respetables, qué partes de la cultura no son respetables, cómo distinguimos las opiniones de las civilizaciones, de las religiones, de las personas que ostentan esas opiniones. Y así podríamos ir describiendo muchos de los factores que en el día a día de una escuela, que es tremendamente compleja y agotadora, y lo decimos en el mes de julio, acaban conformando lo que llamamos el clima o la cultura de inclusión. Todo lo que podamos hacer por abrir la mirada de nuestros docentes y de nuestros alumnos va a ayudarnos a que la comprensión que cada uno de ellos hace de sí mismos se enriquezca de una manera positiva. Bien, voy llegando ya hacia la última parte. He puesto aquí entre lo ideal y lo posible, ¿no? Y cuál es la experiencia de ser contado por los otros.
Seguro que todos los profes, sobre todo los de secundaria, que estamos un poco más desesperados que los de primaria y mucho más desesperados que los de infantil. Entonces, claro, porque motivar en infantil es muy fácil, por eso cobráis menos. Quiero decir, pero claro, entrar en un aula de tercero de la ESO con 8 TDAHs, pues no es nada fácil, ¿no? En una de nuestras escuelas tenemos una comunidad gitana grande y en una de las visitas que estuve con ellos, ¿no? Y les pedía que me contaran cómo veían, ¿no? Llevábamos pocos meses en la escuela y les pregunté así un poco informal, digo, ¿qué os parece esto de la innovación? Y entonces empezaron a contar cómo nos veían ellos, ¿no? O pregúntale a tus hijos cómo te ven a ti, pero mamá, por favor, esto no es de tu generación, ¿no? Y te entra una depresión horrible. O sea, ¿cómo vas a entender? Es importante vivir o pasar por la experiencia de ser contado por otros. Yo he vivido fuera de España durante varios años, ¿no? He sido minoría cultural en algún momento de mi vida. Y cambia mucho la percepción de la vida, la percepción de las cosas y de las relaciones. Cambia mucho la percepción de lo que vale la pena cuando uno se siente en situación de discriminación. Cuando uno aprende a vivir la propia diferencia como un factor que no te ayuda a integrarte o que no te ayuda a convivir o que no te ayuda a desarrollarte. Por eso yo creo, y con esto ya llego al final, la última parte, que no es suficiente tener una especie de barniz de inclusividad o de barniz de atención a la diversidad en nuestras programaciones. Que no es suficiente hacer una semana de las civilizaciones y un comedor intercultural, o que no es suficiente el tener una orientadora o un psicólogo. Hoy creo que la escuela tiene que hacer una apuesta firme, beligerante, comprometida por la inclusión. Nosotros hemos empezado un poquito por algunas cosas que creemos que son útiles, que creemos que nos ayudan. Primero, la primera opción es decidir si voy a personalizar o voy a diversificar. Si voy a separar los grupos de los listos y los que son menos listos, si voy a dividir por niveles, como piden los papás y las mamás, que están muy bien en su casa, a veces, pero que ciertamente ejercen hoy, y quizá, y soy un poco dura, ¿no? Porque quizá en estas últimas semanas con las matrículas hemos vivido algunas escenas muy complejas, ¿no? Las familias en general no están hoy por una escuela inclusiva. Y el discurso social, y esto hablo a nivel europeo, cada vez más se empuja hacia una escuela excluyente. Cuando preguntan, Jaume preguntaba por los países, ¿no? Cuando preguntan por los sistemas educativos de excelencia, como los países nórdicos que segregan a partir de tercero de primaria en Finlandia, Holanda, Bélgica, segregan a los 11 años y los niños van a escuelas de listos y escuelas de tontos. Perdónenme ustedes, Singapur es una dictadura, saben muchas matemáticas como los chinos, pero ¿ustedes se cambiarían por alguno de ellos? Creo que hay que cuestionar mucho cuáles son los parámetros de medida de calidad educativa y cómo esos parámetros hoy provocan no una calidad social, sino más bien una sociedad que alimenta cada vez más radicalismos tremendamente excluyentes. Las opciones que se hacen en las escuelas determinarán el estilo de sociedad que viviremos todos. Y de esto hay que tener conciencia, porque la presión academicista de determinadas pruebas internacionales que se utilizan en las decisiones políticas no van por la inclusión. Por eso creo que hay que hacer en nuestras escuelas una opción explícita. Provocar encuentros transformadores. A mí me gusta mucho utilizar esta expresión. Nutrir la voz del escritor que cada niño lleva dentro. Nosotros hemos trabajado mucho, antes lo decía, cómo estimulamos las funciones ejecutivas en los niños, ¿no? Y una de las dos herramientas más importantes para entrenar funciones ejecutivas, control de impulsividad, control de atención, en fin, motivación, gestión emocional, metacognición, memoria, etcétera, es nutrir la vocecita interior. Esa vocecita que el niño lleva dentro todo el tiempo y que hace que se siente porque te quiere, está en primaria todavía. Y tú le has pedido que haga y que juegue con la aplicación de luz, que es estupenda. Y está ahí diciendo, yo no sirvo, yo no entiendo, estoy cansado, esto qué aburrimiento. Y su vocecita interior, aunque él quiere, porque te quiere,
pero en el fondo su vocecita interior ya le ha dicho que no sirve. Ya le ha narrado, ya le ha contado que él no sirve, que se van a burlar de él, que lo va a hacer mal. Entonces, ¿cómo nutrimos el narrador interior? ¿Cómo educamos en los niños esa vocecita para que narre su vida en positivo? Para que entre en el tono vital y sea capaz de aprender a ver la botella medio llena en vez de la botella medio vacía. Esto supone una decisión institucional. Cada uno de nosotros, cada uno de los profes, dentro de su aula, puede hacer muchas cosas, pero no lo puede hacer todo. El siguiente paso es una decisión sistémica. Hoy un modelo de cambio, como también decía antes Coral, un modelo de cambio en la escuela, también lo retrataba Elena, yo conozco más la Escuela de Madrid, una apuesta por una escuela que quiera ser diferente, es una escuela sistémica, que cambie simultáneamente todos los factores que generan su proyecto educativo y que descansen en un modelo de liderazgo inspirador, apasionado, pero también riguroso y profesional, que sea capaz de basar todo su cambio en la investigación y en el aprendizaje, y que sea capaz de acompañar y transformar a los docentes que están dentro y a toda la comunidad educativa. ¿Por dónde empezamos? Pues yo creo que por nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Saber, hay que estudiar. Yo creo que los docentes, yo soy coautora del Libro Blanco con José Antonio, y ahí insistíamos mucho en la importancia de la formación inicial de aquellos que van a ejercer la profesión más importante del mundo. Y esto es fundamental en didáctica. Y es fundamental que los alumnos de magisterio estudien matemáticas y naturales. Es importantísimo que estudien hoy una buena psicología evolutiva. ¿Saben ustedes que en muchas facultades de magisterio, tutoría, acción tutorial, es optativa? ¿Pueden ustedes decirme alguien más importante que el tutor en una escuela de primaria y que en los programas de formación inicial sea una optativa? Es absolutamente demencial. Y ciertamente necesitamos que nuestros docentes sepan, tengan conocimientos profundos y rigurosos sobre todos los factores de la diferencia y sobre todas las estrategias que responden a la diferencia en aulas de inclusión. Necesitamos confrontar nuestros propios prejuicios. Mire, antes de entrar estaba con un follón telefónico con una de nuestras escuelas porque hemos cambiado a una de nuestras profes de primaria e infantil. Y es un drama, porque nuestras escuelas tienen jerarquías internas, intangibles. ¿Quién es más importante, el de física o el de latín? Contesten. ¿Quién es más importante, el antiguo o la nueva? Aunque sea innovadora y haya hecho un máster de inteligencias en Harvard. ¿Quién es más importante, el de bachillerato o el de secundaria? ¿Qué es más importante, dar clase en secundaria o en infantil? Y así podríamos ir. Las escuelas tienen un intangible en términos de autoridad. ¿Qué es más importante, el titular o el de apoyo? ¿Quién es más importante, el que trabaja con las altas capacidades o el que apoya la dislexia? Y así podríamos ir preguntándonos. Todas nuestras escuelas, todos nosotros, tenemos muchos prejuicios. Prejuicios intangibles que hemos ido mamando, si me permitís la expresión, en nuestro imaginario desde que empezamos a entrar en un aula. Y eso supone desafiarnos a nosotros mismos y colaborar. Ninguno de nosotros como francotirador va a cambiar una escuela. Necesitamos generar equipos cohesionados, docentes, que hagan cooperativo, pero entre los docentes, no solamente con los alumnos, para ser capaces de generar una fuerza que tenga la suficiente potencia para transformar realmente en profundidad el clima y la cultura de nuestros centros. Ser agentes de cambio dentro y fuera de la escuela. Bien, y termino, antes ponía el ejemplo de la cebra. Si me permitís, ahora cerrad los ojos un momento y podéis imaginar un caballo blanco con alas que vuela entre las nubes. ¿Podéis ver un caballo blanco que vuela entre las nubes? ¿Sí? Ok, ¿todo el mundo lo ve? Abrid los ojos. Yo no os veo por el foco, pero ¿cuántos de vosotros
el caballo que estabais imaginando se parecía al de la imagen. Muchas manos. Si hubiéramos podido pintar la cebra, la que no ibais a imaginar, hubiera habido cebras grandes, pequeñas, gordas, flacas, rosa pálido, rosa Barbie. Los caballos eran todos iguales. Es muy fácil entrar en la mente. Es muy fácil manipular las mentes. Es muy fácil intervenir la mente. Pero el desafío, nuestro desafío como docentes, no solamente es educar las mentes, sino los espíritus libres de nuestros alumnos. Y al final, la pregunta de esta jornada, ¿estamos a la altura de nuestros alumnos? Yo creo que sí. Sobre todo porque para muchos de ellos no hay nadie más. Y somos la esperanza de que puedan construir un futuro diferente. Es mi álbum de fotos de estos últimos días que vamos un poco locos. Nuestra escuela en Camerún, uno de los peques que vive solo en Guinea, muchos niños de la calle, más de 60.000 niños en la calle en Yaoundé, muchos huyendo de Boko Haram. No se ve, pero ha hecho un coche con una botella de plástico de estas de Fombella y va con el palo, todo feliz. La mesa debajo es de Buenos Aires. Estuve en una escuela sobre un basurero que tres piraos, han montado allí un sarao impresionante que no deja nada que desear a las escuelas más innovadoras que yo he visto en el mundo. Venezuela, está Javi en la biblioteca, hemos estado ahora 10 días, he estado 10 días en Caracas, absolutamente alucinante, con mucho miedo, las escuelas desiertas, muchas cerrando, y todavía hay maestros allí que son capaces de hacer vibrar a sus alumnos. Y el aula de los trilemitas, nuestra primera escuela, la primera generación que empezó con nosotros en una escuela rural que heredamos hace tiempo. Miren, para muchos niños la escuela es su esperanza de un futuro mejor. Cada niño solo tiene una infancia y depende de nosotros que esa infancia sea inolvidable. Gracias. Cuando el 15M tuve la ocasión y la oportunidad de conocer a una persona extraordinaria y le pude hacer una entrevista. La persona extraordinaria era Eduardo Galeano y yo le pregunté para qué servía la utopía. ¿Para qué servía la utopía, maestro?, le dije. Y Eduardo, con aquella voz tan extraordinaria, me contestó lo siguiente. La utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. He recordado esta cita porque... Porque he puesto a Tomás Moro. No solamente eso, sino por lo que usted ha dicho, ¿no? Del mundo de la educación. Incluso ha definido la profesión de maestro, ha dicho que es la profesión más importante del mundo y que de las escuelas sale la sociedad futura. Cuando ve lo que está pasando hoy en España en relación a los planes de estudios, a los problemas que hay en los sistemas educativos, y no solamente en primaria y en secundaria. Hoy mismo sale un artículo, creo que en el periódico de Cataluña, que te dicen que en la autónoma, la mayoría de profesores llevan 10 años siendo profesores asociados, cobrando 800 euros al mes. ¿Qué le viene a la cabeza? 800 euros al mes. Me viene a la cabeza, yo creo que el discurso que se lleva haciendo todo el día y que es, hace falta un cambio muy profundo en la educación de nuestro país. Yo suelo decir, es el lema de nuestra fundación, ¿no?, que un profesor puede cambiar la vida de un niño para siempre. Una escuela, una escuelita puede cambiar la vida de una comunidad, de un pueblo. Yo lo veo en África, ahí trabajamos mucho. Abres una escuela,
vuelves 6 meses después y las cosas han cambiado. Pero si quieres cambiar un país hay que cambiar el sistema. Entonces creo, y hemos peleado mucho en estos años y he trabajado mucho por el pacto y he estado involucrada en muchos procesos de diálogo social, estoy un poco decepcionada y soy mucho más pesimista que lo era hace 3 años. Pero creo que cada uno tiene un umbral de cambio. Cada uno de nosotros que estamos aquí puede cambiar su aula y eso se puede hacer. Y muchos de los que estamos aquí podemos hacer un cambio muy profundo en nuestra escuela. No podemos esperar, ¿no? Yo creo que hay que tener un cierto sentido de emergencia y creo que hay que hacer el cambio hasta donde uno puede llegar. Porque los niños que hoy tienes delante no estarán mañana. Y en ese sentido, sí que quiero terminar, y por eso he puesto a Tomás Moro, aunque luego no he hecho referencia por el tiempo, porque iba un poco acelerada al final. El pequeño librito, aquel de utopía que leímos muchos de nosotros en la adolescencia y que animó nuestros impulsos de querer cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues Utopos es un lugar que está en ninguna parte, pero está. Y yo creo que si está en un sitio es en la escuela. Creo que la escuela tiene que ser ese microcosmos de sociedad alternativa, de convivencia alternativa, de valores alternativos. Y hay que tener una cierta desobediencia civil, espero que no haya ningún inspector aquí. Pero, quiero decir, hay que saltarse las reglas que no nos ayudan. Y hay que optar por aquello que sí nos ayuda. Y yo he seguido desde hace muchos años, sobre todo la escuela de coral, ¿no? De Virolai. Quiero decir, yo no sé cómo empezasteis, pero tengo la experiencia de nuestras escuelas, que tuvimos muchas batallas iniciales con la inspección, con la administración, con unos, con otros, y ahora vienen a vernos. Creo que la vocación a la transformación y a la excelencia requiere un cierto sacrificio y requiere una cierta batalla, pero creo que el respeto nos lo ganamos porque hacemos bien las cosas por lo que importa, que son nuestros alumnos. ¿Qué hicieron con su libro blanco? Bueno, yo creo que el libro blanco tuvo la bondad de poner en plena campaña legislativa encima de la mesa algo más que la clase de religión y los conciertos. Y que había que debatir políticamente sobre la calidad del profesorado, la calidad de los procesos de formación, los procesos de acceso. Entonces, yo creo que el fruto del libro blanco ha sido que ningún partido político, ningún programa electoral puede soslayar en este momento algunas de estas cuestiones. Y el debate educativo tiene que dar un paso más allá de los prejuicios y de la ideologización. Y creo que eso fue un logro que puso encima de la mesa en un momento muy difícil y muy costoso, porque fue una historia bastante dura. Y bueno, yo creo que aportó ese grano de arena. ¿Está de acuerdo con la máxima que dice que los científicos se empeñan en hacer posible lo imposible y los políticos en hacer imposible lo posible? Pues no lo sé. No me gustan los estereotipos. Conozco a buenos políticos y creo que uno de los problemas que tenemos en este momento es que hace falta buenos políticos. Hace falta entender la política como el servicio al bien común. Ahora acabo de llegar de Perú, esta semana pasada, donde acaban de sacar el programa de Educación para la Ciudadanía. No sé si ustedes recordarán la polémica de este país, que desgraciadamente acabó como tantas cosas olvidadas, ¿no? Y ellos tienen una polémica muy parecida, ¿no? Y yo he ido sacando cuál es la evolución del informe CRIC, por ejemplo, que decía que las escuelas tienen que dar educación política, porque la política es un bien moral y hace falta que se entienda como un servicio al bien común. Y entiendo que hay que reivindicar que existen buenos políticos en muchas localidades, en muchos pueblos, gente que se deja la piel y la vida porque su comunidad salga adelante. Y creo que hay que reivindicar a los buenos políticos, y también conozco buenos científicos y malos. Quiero decir, creo que los estereotipos no nos ayudan, pero ciertamente vivimos en una... Y ahora hablo ya como educadora, creo que la deslegitimación de la clase pública está dañando mucho a nuestra tarea educadora de las nuevas generaciones, porque necesitamos modelos de ciudadanos comprometidos y comprometidos con la justicia, con la paz y con la solidaridad. Y creo que esos 3 principios que son claves y que descansan en la honestidad y descansan también en la calidad personal, creo que lo necesitamos, que cualquier educador lo necesita. Nosotros hacemos muchos programas de educación emprendedora, de emprendimiento social, de transformación económica, y necesita referentes. Y creo que eso una sociedad tiene que plantearse, que sin referentes no tenemos horizonte. Imagínense que ve el caballo blanco, se
se hace realidad. Tiene todo el poder en estos momentos. ¿Cuáles son las dos primeras cosas que haría en el sistema educativo en la escuela? Las dos primeras cosas que haría... Si de usted dependiera. Si de mí dependiera, elegiría a 100 personas, podría decirle los nombres de 80, y las encerraría en... Mire, yo soy teóloga de origen. Entonces, por deformación profesional, como en el Vaticano. Y hasta que no hubiera fumata blanca, no lo sacaría del hotel. Hasta que no sacáramos un documento hecho por expertos, no por políticos, sobre el sistema educativo en su totalidad, hasta que no tuviéramos ese marco, no saldrían de la habitación. Porque necesitamos que un poco esa materia gris, esa sabiduría, y tenemos los datos, y tenemos los análisis, tenemos un retrato muy valiente y muy exhaustivo de nuestro sistema, pero no tenemos las decisiones. Entonces, lo primero que haría sería coger a mis 100 expertos, encerrarlos hasta que hubiera fumata blanca. Y la segunda decisión, pues me pegaría con el ministro de Hacienda y aumentaría la inversión que se necesita en este país para hacer ese cambio. Yo creo que sabemos lo que hay que hacer, que tenemos muchos recursos, pero hay que tener una inversión inteligente en aquello que es lo que permite que el sistema cambie en sus puntos neurálgicos. Por ejemplo, la profesionalización de los docentes. Invertiría mucho en docencia, mucho en la profesionalización de la dirección escolar. Creo que hay una carencia importante en la vertebración de las estructuras de liderazgo y de dirección de los centros educativos. Y así podría continuar con muchas cosas. Después del Libro Blanco, nosotros publicamos, los tres que fuimos autores, publicamos papeles para el pacto, 200 y pico folios, donde hicimos un estudio exhaustivo de todos los pactos educativos que ha habido en España y fuera de España y cuáles creíamos que eran los puntos de negociación y los puntos de acuerdo y cuáles serían esas medidas, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo importante de síntesis. Y creo que estuvimos cerca, pero desgraciadamente pues hay otros intereses poco educativos a la hora de negociar. ¿Qué es PISA para usted? PISA es un arma de doble filo. Creo que yo he trabajado mucho en evaluación, he publicado varios libros sobre evaluación y creo que es importante que se evalúe un sistema. El problema de PISA no es lo que evalúa, sino lo que no evalúa. Es decir, es cómo se eligen los parámetros. Creo que ahora se está haciendo un esfuerzo por sacar un sistema alternativo de indicadores que miran, por ejemplo, la dimensión socioemocional, el wellness, el bienestar infantil. Yo estaba en varios seminarios de trabajo en distintos países para que PISA vaya más allá de las competencias instrumentales. El problema de PISA es el uso que se hace de esos resultados y de esos análisis por políticas educativas que piensan más en los titulares de prensa que en la evolución de la calidad de sus sistemas. Antes ha dicho que en Finlandia se segrega, se hacen grupos, escuelas de altas capacidades, escuelas de no altas capacidades, etc. ¿Cómo es que eso se sabe tan poco y en cambio se saben mucho más, muchísimas otras cosas? Hay muchos intereses detrás. Insisto que en Europa hay un movimiento, no solamente en Europa, de anti-inclusión. Quiero decir, la escuela comprensiva británica de los años 70, que tuvo una influencia en cómo entendemos la inclusividad y cómo entendemos que las escuelas sean plurales y sean diversas, eso ha ido desplazándose, en parte por la presión, no digo de PISA directamente, pero sí de esta cultura un poco pragmática y como no hay que olvidar que PISA al final es una institución privada con intereses de mercado, que si al final hay una visión muy pragmática sobre la evolución de la educación. Entonces, creo que al final hay un interés también en que los alumnos, en determinados métodos, en ensalzar determinados métodos. Nosotros tenemos una pequeña productora de cine y os invito a ver las películas. En la última película, que ahora está en festivales, La otra educación, nos fuimos a China con un equipo de grabación a ver qué hacen los chinos. Acababa de salir PISA y han salido 3 zonas de China, las primeras en las pruebas de matemáticas. Vamos a ver qué hacen los chinos. Los niños saben matemáticas, ¿no? Entonces dices, bueno, claro, nos fuimos ahí a ver cómo estudian los... No, o ahora que importan el método de Singapur, otra dictadura. Y tú dices, claro, yo entiendo, porque yo también podría hacer que mis alumnos sacaran esos resultados en matemáticas. Tienen 2 horas de matemáticas diarias, no tienen nada más. Luego hacen la siesta, pero no tienen ética, no estudian historia, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con pensamiento crítico, etcétera, etcétera, está ausente. Por eso, los análisis de educación comparada con otros países hay que hacerlos integrales, hay que hacerlos en sus contextos y hay que tener mucho cuidado en qué es lo que queremos importar
¿Y a qué renunciamos cuando importamos esto? En Corea del Sur, si no me equivoco, el día donde hay más suicidios es el día en que se retransmite por televisión las notas de selectividad de los alumnos. ¿Esta es la tendencia? Bueno, la presión academicista deja fuera del sistema a aquellos que no cumplen unos determinados parámetros. Yo creo que es una desgracia que países que ejercen, vamos, yo lo he vivido en China, no he estado en Corea, pero lo he visto allí, ¿no? Y la presión que hay, mezclando la política del hijo único con la presión para entrar en los institutos de secundaria. Ya no estoy hablando solamente de la universidad, sino simplemente el paso de la primaria a la secundaria, ¿no? Y toda la presión que se ejerce sobre los niños y los suicidios, no solo de los niños, sino de los padres. Bueno, son cosas un poco absurdas, ¿no? Y evidentemente, insisto, que los análisis hay que hacerlos en sus contextos y decidir qué es lo que tenemos de bueno en nuestro sistema. Yo quiero recordar que hace 10 años España estaba entre los primeros lugares en equidad educativa. Teníamos pocos recursos, pero mejor repartidos. Y nuestras tasas de equidad están bajando. Y solo nos preocupa si vamos a sacar mejores competencias matemáticas, competencias que son importantes, que no, quiero decir, y creo que hay que evaluarlas, ¿eh? No, para nada estoy diciendo que no haya que evaluar. Lo que quiero decir es que hay que hacer análisis mucho más integradores y mucho más inteligentes. Y luego ver cuáles son los intereses. Porque al final, uno de los muchos problemas, es que confundimos la educación obligatoria, la finalidad de la educación obligatoria. Dice Eurídice, el documento marco del que hemos sacado nuestro modelo de competencias básicas, y cito textualmente entre comillas, la finalidad de la enseñanza obligatoria es preparar para la vida, y la finalidad de la enseñanza no obligatoria es preparar para una profesión. Y en España, en la secundaria, se confunden ambas cosas. Y la presión, sobre todo en los últimos años, y la focalización hacia la entrada en la universidad o la presión, es porque al final hemos jugado en una doble... Formación profesional, que es un... Bueno, que es una asignatura ausente. Yo ahí soy más optimista. Creo que escuelas de formación. Sí, creo que en España empieza a haber una sensibilidad social importante. Creo que en la FP hay menos alergia a la colaboración entre el sector privado y el sector público, cosa que es una especie de demonio en el resto de niveles educativos. Creo que en FP eso no pasa tanto y creo que empiezan a haber muchas iniciativas interesantes de futuro en una reforma posible de la FP. Creo que hace falta más flexibilidad y sobre todo hace falta que los políticos confíen en los docentes. Una de las herencias negativas que hemos tenido en estos años de tanta discusión demagógica ha sido que la sociedad ha perdido la confianza en la escuela. Yo creo que esto empezó con la educación para la ciudadanía, donde se dijo tantas barbaridades sobre cómo las escuelas o los docentes manipulábamos, lavábamos el cerebro, adoctrinábamos, y hay tanto discurso morboso y lo único que sale muchas veces en los medios de comunicación son las malas noticias sobre el sistema educativo. Miren, en España se hacen las cosas muy bien. Hay muchas cosas que se hacen muy, muy bien y creo que hay que dar buenas noticias. Y creo que el cambio se construye sobre nuestras fortalezas y hay cosas sobre las que debemos construir, porque creo que al final creo que somos capaces de educar buenos ciudadanos y buenas personas, ¿no? Y creo que no tenemos que renunciar a una gran tradición educativa y a gente estupenda que está en lo más oculto y en lo más escondido de sus aulas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos a agradecer la ponencia de Carmen Pellicer. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros.